Buenos días, soy Marius Burgstaller, director de desarrollo de negocio de DAT Ibérica. Hoy os vengo a presentar Silverdat Fast2VO, la aplicación para la identificación y estimación de valores de vehículos usados para el mercado español. Pero antes me gustaría haceros un breve comentario sobre quién somos en DAT. DAT cumple este año 90 años que se han caracterizado por intentar aportar soluciones para vosotros, para los profesionales de la automoción. Como os decía, fuimos fundados en 1931. Actualmente nuestra sede está en Oswilder, en Stuttgart, y estamos presentes en más de 24 países. Podéis ver que nuestro logo ha ido evolucionando con la misma velocidad que los tiempos. Nuestros propietarios definen de una manera muy importante nuestro ADN. Son, por una parte, la Asociación Alemana de Fabricantes de Automóviles, la Asociación Alemana de Marcas Importadoras y la Asociación Alemana de Concesionarios y Talleres. Si buscásemos un paralelismo con nuestro mercado, sería como si ANFAC, Aniacami, Faconauto o Cetra hubieran decidido crear una empresa para darles servicio, para aportarles soluciones en el ámbito o en el sentido más amplio de la palabra. Tenemos soluciones que están presentes en todo el ciclo de vida del automóvil, desde el inicio de la vida, en el diseño, para la industria de componentes, para la fabricación de vehículos, el proceso asegurador, etc. Pero del que hoy vamos a hacer un punto específico es en el proceso de venta de VO. Un punto que, como sabéis, es muy importante en vuestro negocio, que aporta o debe aportar muchísimo a vuestra cuenta de resultados y en la que DAT quiere ayudaros a, de alguna manera, agilizar y profesionalizar aún más los valores de compra que utilizáis. Como os decía, disponemos de una muy amplia paleta de servicios, que van desde la área general, en la que disponemos de nuestra propia base de datos, todas las soluciones de conexión con los fabricantes para la identificación de los vehículos a través de BIN Request, servicios web para aplicaciones realizadas a medida, cualquier proyecto que necesitéis podéis contar con DAT para desarrollarlo, toda la área de postventa, sobre la que me gustaría que algún día Faconauto nos dé otra vez la oportunidad para poderosla mostrar, y la parte de ventas y digitalización, que es sobre la que hoy vamos a hacer un inciso específico, sobre todo en el apartado de Silverdat Fast2VO, como os decía al inicio. Silverdat Fast2VO es una herramienta diseñada para la nueva digitalización, más que la nueva, para la digitalización. De hecho, DAT, o como muchas de las empresas del sector, ya hace muchos años que somos digitales. No hace falta que ahora utilicemos tanto esta palabra. Forma parte de, como os decía, de nuestro ADN. Hemos desarrollado una herramienta que nos va a permitir, en 4 simples pasos, identificar un vehículo, valorarlo, estimar la reparación del mismo y comunicar, en el caso de que fuera necesario, con otras soluciones DAT o bien con otros actores como pueden ser DMS, portales, etc. ¿Cómo funciona? Es bien simple. Hemos desarrollado un intuitivo user interface que además es responsive. Es muy rápido, solo vais a necesitar una foto y los kilómetros para poder identificar el vehículo. El sistema además nos va a ofrecer informaciones adicionales muy interesantes o muy importantes, como pueden ser, por ejemplo, las famosas etiquetas de la DGT. La información que os vamos a ofrecer es detallada al máximo nivel, siempre utilizando información OEM, es decir, utilizaremos los códigos, los mismos códigos que utilizan los opcionales de los fabricantes. Nos va a permitir, en una misma operación, realizar 2 intervenciones muy importantes, como es identificar y valorar el vehículo y a la misma vez conocer el valor de reacondicionamiento del mismo, con lo que nosotros denominamos el light assessment, los daños más frecuentes que puede tener un vehículo, que deben ser parametrizados por el propio concesionario, es decir, vosotros sois los que decidís cuáles son las piezas que queréis o las zonas que queréis consultar ante la tasación de un vehículo. Y además, algo también muy importante, todos los valores y todo el programa puede ser configurable por el propio administrador. Como os decía, es web responsive, lo que nos permitirá trabajar bien desde un PC tradicional, una tablet, un smartphone, sin tener que descargar ningún tipo de app que nos ocupe espacio en la memoria de nuestro smartphone. Eso nos permite también que esté disponible las 24 horas del día. Aquí vemos un ejemplo. A través de una matrícula obtenemos un bastidor y este bastidor nos va a proporcionar toda la información referente al vehículo. En este caso, que es un Mercedes-Benz, Citan, Combi, etcétera, con línea de diseño y equipamiento Pro, nos va incluso el color exterior, el número de puertas, el combustible, todo ello, como os decía, simplemente introduciendo la matrícula del vehículo. Además, como os comentaba, nos va a proporcionar el equipamiento efectivamente montado en el vehículo consultado. Es decir, en el caso de este ejemplo, pues el airbag de acompañante, el airbag lateral, la guantera, etc. Con el código, como podéis ver, original del fabricante.
Vamos a proporcionar también el PVP de nuevo de esa opción y el comportamiento que ha tenido ese opcional a nivel de valor residual, a nivel de vehículo usado. Estos valores, en cualquier caso, como entendemos que al final dependen de la necesidad de cada concesionario, DAT lo único que va a ofreceros es el valor medio estadístico al cual se están vendiendo estos coches, permitiendo que ese valor sea corregido en función de vuestro criterio, en función de vuestras reglas de negocio. Entendemos que no todos los concesionarios estáis tasando los vehículos de la misma manera. De hecho, si me permitís un poco la broma, sería interesante realizar un día unas olimpiadas de la tasación para que vierais que diferentes tasadores de diferentes organizaciones ante un mismo vehículo van a dar valores diferentes, y lo único que es innegable es que el vehículo es el que es, y ahí es donde DAT os puede ayudar con absoluta precisión. Es decir, un Turismo matrícula 4525 KXZ tiene este bastidor y tiene un equipamiento serie y opcional. No hay ninguna otra duda, la duda vendrá después con el valor. También vamos a ofrecer, como os decía, las etiquetas que vienen de los datos de la DGT. Algo también importante y más ante el mercado en el que nos encontramos. Hemos ido un paso más allá, como os comentábamos, y permitimos que en una misma operación el tasador pueda realizar no solo la identificación y la estimación del valor del vehículo, sino también el reacondicionamiento del mismo, es decir, los daños que puede tener este vehículo. Aquí jugamos con la ventaja de que, como os comentaba al principio, DAT está presente en varias áreas de negocios. Una de ellas la postventa, que hemos dicho que ojalá tuviéramos una ocasión en la que entrar en mayor detalle. Pero aquí lo que hemos hecho ha sido simplificar. En un mismo entorno estamos realizando una serie de llamadas web que nos permiten que cuando hemos seleccionado un vehículo y estamos seleccionando sus faros, por ejemplo, nos va a dar el importe real del coste de ese faro, su sustitución y su pieza de recambio. Y también permitimos que ante determinadas piezas podamos bien realizar un cálculo al detalle utilizando un baremo de pintura estándar, como puede ser Centro Zaragoza, CESBIMAP, el que vosotros queráis, o por otra parte realizar una operación a mano alzada, es decir, estoy ante un daño en una puerta y he definido que en mi organización el coste de reparar esa puerta asciende a X euros. Entonces, simplemente cuando estemos ante el vehículo, esta figura estándar nos va a servir para poder ir seleccionando las piezas y que nos genere un presupuesto a descontar del valor de tasación. Como podéis ver, además, el sistema no solo nos va a mostrar el valor y el equipamiento, sino que también tendríamos la opción de ver la información técnica, es decir, datos de aceleraciones, consumos, normativa de emisiones, cualquier tipo de batalla, cota, etcétera, capacidad de peso, gancho de remolque, el equipamiento opcional, como habíamos visto antes, el montado específicamente en ese vehículo, el equipamiento de serie de esa unidad y el apartado gestionar ficheros. Aquí, ¿qué podemos hacer? Incluir cualquier tipo de elemento que queramos añadir a la tasación, bien sea la propia fotografía del vehículo, bien sea un vídeo, bien sea un PDF, bien sea un albarán de la grúa porque necesitamos guardarlo, es decir, cualquier tipo de documento que queramos que quede reflejado en el expediente, lo podemos añadir. Si el sistema, si la tasación no dispone de fotografías, DAT muestra siempre una galería de imágenes genéricas del vehículo tasado. Hemos ido un paso más allá y ahondando en la digitalización. Entendemos que está muy bien que desarrollemos una herramienta para estimar el valor de un vehículo, pero cada vez estamos viendo que lo que estamos vendiendo es a través de canales telemáticos, bien sea internet, bien sea cualquier herramienta que hayamos puesto a disposición del concesionario para interactuar con el cliente final. Y aquí es donde hemos querido también aportar nuestro pequeño granito de arena para facilitaros vuestro día a día, desarrollando Fast Track VO. Es una mejora sobre Fast VO que lo que permite es que el vendedor del concesionario envíe a través de un correo electrónico proporcionado por el cliente final un link en el cual el cliente en su propio teléfono podrá realizar con la misma velocidad con la que estábamos comentando antes, es decir, simplemente introduciendo una fotografía y los kilómetros, para que el concesionario pueda terminar la tasación. Es decir, un cliente que está interesado en un vehículo llama al concesionario, envía un WhatsApp, el sistema de comunicación que tengáis habitual, pero para poder incluir todos los elementos en este mismo expediente, es decir, para no tener que enviarle un correo diciéndole, por favor, señor cliente, envíeme las fotos, lo que vamos a hacer es mandar un link al cliente que permitirá que simplemente rellenando estos campos que veis aquí, la matrícula y los kilómetros, abriría el botón que veis que pone explorar, eso abriría en el caso de que estuviera en su smartphone la cámara, el cliente debe dar permisos para que la cámara pueda realizar las fotografías y darle a enviar.
Una vez ha realizado esta operación, el link ya no tiene validez, ya no puede volver a utilizar y el vendedor del concesionario recibe una alerta diciendo que el cliente al que le ha enviado la solicitud de incorporación de fotografías ya lo ha hecho, con lo cual puede terminar la tasación con el mismo procedimiento que habíamos visto antes, con la diferencia de que el dato del kilómetro y el dato de la matrícula ha venido aportada por el cliente final. Algo que entendemos que va a mejorar muchísimo vuestra comunicación con el cliente final. Aquí vemos algún ejemplo. Hemos ido también un paso más allá. Algunos de vosotros, pues al final, por motivos X, y eso es parte de nuestro trabajo, el convenceros de que DAT posee unos valores que se adaptan a vuestras necesidades. Además, como os decía antes, permitimos también que esos valores los ajustéis en base a vuestros criterios de necesidades de stock, de situación financiera, de marcas sobre las que tengáis más facilidad en realizar la reventa, etc. Pero hay gente o clientes que os queréis quedar en un primer estadio. Si recordáis, antes habíamos dicho que hemos desarrollado una herramienta que permite identificar y valorar. Algunos de vosotros, como os decía, os queréis quedar en esa primera fase, en identificar. Entonces, para ello hemos desarrollado Fast Equipments. Podríamos decir a grandes rasgos que es exactamente igual que Fast2VO, con la diferencia de que nos vamos a quedar en el paso anterior. Es decir, vamos a identificar un vehículo, vamos a dar la opción de mostrar el equipamiento de serie y el opcional. Todo ello, como os comentaba antes, a través de la consulta bastidor combinada con la consulta de la matrícula y a partir de la obtención de ese dato decidir qué queréis hacer con ellos, publicar un anuncio, subir el coche a vuestra web, introducirlo en vuestro DMS. Aquí hacer un comentario a que estamos integrándonos con los principales DMS del mercado para que podáis disponer de esa función directamente desde vuestro DMS. Os pido que por favor comentéis con vuestro proveedor para que contacte con nosotros en el caso de que aún no estemos integrados con ellos. Como siempre, también en el caso de que no se realice una integración, el sistema es web responsive, con lo cual puede utilizarse en cualquier soporte, bien sea una tablet, bien sea un PC convencional o un smartphone. Adicionalmente, incluso para algunas compañías, incluso puede ser interesante también para algunos de vosotros, ya estamos de alguna manera categorizando los accesorios o los equipamientos opcionales, ADAS, es decir, aquellos que de alguna manera tienen una incidencia en los sistemas de conducción autónoma. Quizá nos parezca un poco de la guerra de las galaxias, pero entendemos que cada vez hay más clientes que ya no solo miran que el coche tenga navegador o que tenga cuero, sino que hay muchos clientes que están empezando a hacer filtrados en función de determinados equipamientos ADAS. Nuestros sistemas permiten, a través de la identificación de bastidor, conocer dentro de los equipamientos, incluso dentro de los paquetes de opcionales, cuáles de estos opcionales corresponden a ayudas a la conducción, bien sea un detector de ángulo muerto, bien sea un detector de impacto, un detector de impactos laterales, un sistema de radar de colisión delantero, sistemas de ayuda a la colisión, es decir, cualquier tipo de elemento que podamos configurar o podamos considerar, como ADAS. Otro punto en el que os presentamos una herramienta que entendemos que es interesante y que es una implementación imprescindible en cualquier web de un concesionario es el tasador web. Al final el tasador web va a utilizar la misma base de datos y la misma fuente que utiliza Silverdad Fast2VO, es decir, podemos mantener una coherencia entre el valor que estamos dando si alguien llama a un vendedor o si bien visita nuestra web, con la diferencia o con la gran ventaja de que alguien que visite nuestra web nos va a generar un lead, es decir, podemos colgar el tasador en cualquiera de vuestras webs, esto trabajará para vosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. Evidentemente, este user interface, esta apariencia del dato en vuestro tasador web puede ser como vosotros queráis, es decir, disponemos de los servicios web que a través de diferentes desarrolladores podemos adaptar bien a vuestro tipo de letra, a vuestro formato, etcétera, para que se adapte y encaje perfectamente dentro de vuestra estética de vuestra página web. El sistema va a ofrecer valores de venta y compra, evidentemente con un horquillaje, para evitar el dar un valor comprometido, es decir, podemos dar un valor, por ejemplo, de una tasación, su vehículo estaría entre 4.000 y 2.000, es decir, no dar un valor exacto. El sistema permite tasar vehículos de cualquier edad. Aquí no estamos haciendo una identificación por bastidor ni por matrícula, sino que simplemente hay unos combos mediante los cuales el visitante de vuestra web va a introducir el marca, modelo y versión, la fecha de matrícula y los kilómetros y va a obtener
tras la generación de ese lead, que además es lógicamente propiedad vuestra y que sois vosotros los que definís los campos que queréis recoger en ese lead, va a ofrecerle un valor. Y, repito, lo interesante es que vamos a mantener una coherencia entre la tasación que estáis realizando en Fast2BO o al visitante de una de vuestras webs. Además, con la ventaja de que puede llegar a combinarse o a comunicarse ambas plataformas, con lo cual si alguien visita vuestra web un sábado y 15 días después aparece en vuestras instalaciones, sabréis que ese coche ya se tasó en su día por la web sin tener que preguntárselo al cliente. Las grandes ventajas de todos nuestros sistemas son, en primer lugar, todos los reports que pueden generar. Entendemos que está muy bien que os ofrezcamos herramientas de comunicación, herramientas de gestión, herramientas de identificación, herramientas. Hasta aquí, fantástico, pero entendemos que las herramientas al final generan datos. Y los datos son importantes para vuestra gestión. Todos los datos, toda la explotación, cualquier dato que se introduzca en nuestra base de datos, bien sea una tasación, bien sea una visita a la página web, genera una serie de hitos. Estos hitos son completamente personalizables, es decir, podéis definir vosotros vuestros KPIs y esos KPIs os generarán un cuadro de mandos completamente online, que es completamente, digamos, actualizado al instante, en el cual podéis obtener, pues yo qué sé, qué marcas son las que más estoy tasando, qué kilometraje medio es, cuál es el valor medio que estoy dando de compra, cuántos coches, cuál es el valor de reacondicionamiento que estoy dando, cuántos vendedores están sobretasando, si en el caso de que lo permita. Todo esto, como os decía, generará un cuadro de mandos bien con widgets en una página web o bien a través de un Excel que podáis descargar para que vosotros podáis realizar vuestras propias explotaciones y vuestros propios, análisis. Como os decía, como resumen, hemos trabajado en que todo tenga una gran claridad, que sea fácil de utilizar, que tenga un user interface atractivo para vosotros. Todos los pop-ups que aparecen en el programa son personalizables, es decir, todos los mensajes, alertas, quién recibe las alertas, si el jefe de ventas, el gerente, es decir, podéis pedir lo que queráis porque el programa permite que se configure completamente a vuestra medida. Y evidentemente, además, disponemos de varios perfiles. Aquí hemos puesto un ejemplo, pero realmente podemos hacer el perfil que vosotros queráis. Es decir, esto simplemente es a nivel, como os decía, pues simplemente ilustrativo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí, en este caso, un perfil de administrador que pueda ver el valor de venta del coche y el perfil del vendedor no. Pero supongamos que tenemos un vendedor al que sí le queremos dar ese perfil, que pueda ver el valor de venta. Estos son, repito, ejemplos. Podemos hacer que cada perfil, incluso un mismo vendedor, pueda tener algunas funciones de administrador o no, es decir, vosotros pedidnos, que como os decía, estamos acostumbrados y estamos más que encantados de ofreceros soluciones que sean útiles para vosotros, ¿no? Como resumen, hemos desarrollado una aplicación que estamos convencidos que os ayudará a lograr la recuperación, algo que, como sabéis, tanto Faconauto como este congreso en concreto está impulsando desde hace muchísimo tiempo. Y DAT también se compromete con ellos. Estamos convencidos de que utilizando las herramientas adecuadas podréis lograr la recuperación de vuestros negocios antes de lo que os pensáis. Sobre todo, espíritu positivo, que eso es lo que nos va a sacar también de esta situación de incertidumbre. Un saludo.